Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de las fibras minerales. En este caso nos toca el tema de las fibras minerales. Y a partir de este tema, pues vamos a dar por concluido las fibras naturales que iniciamos a estudiar ya hace algunas clases. Entonces vamos a ubicarnos en qué posición estamos de los tipos de fibras que existen. Recuerden que estuvimos hablando de las fibras naturales y dentro de las naturales ya vimos las vegetales y también ya vimos las animales. Ahora nos falta tocar el grupo de las fibras minerales. Las fibras minerales en general, pues obviamente como su nombre lo dice, proceden de minerales. Los minerales son los elementos que están dentro de la tabla periódica y que a través de diferentes procesos que llevan a lo largo del tiempo, pues se han formado. Entonces, el primero que tenemos de este grupo de fibras minerales que nos interesan prácticamente es lo que conocemos en América como asbesto, o que en otras regiones se le conoce como amianto. En realidad, este mineral es un mineral que se forma a lo largo del tiempo, es una metamorfosis que sufren las rocas básicamente de silicio, de calcio y de magnesio, y esta transformación a lo largo del tiempo nos da como resultado esta especie de fibrillas que, bueno, a través de un proceso se recuperan y se utilizan en diferentes materiales. De hecho, los materiales en los que más se utilizan son para la construcción. Sin embargo, aunque ya no tienen uso hoy en día, yo quise tocarlos porque en su momento fueron pues fibras bastante importantes. La ventaja o el valor que se les dio fue porque son materiales muy duros y muy resistentes, regularmente muy resistentes al calor y a la corrosión, lo que los hizo propios para utilizarlos, sobre todo les comentaba en la construcción, y en algún momento se utilizaron como elementos en los trajes de bomberos. También estos compuestos se utilizaron para hacer cordeles, es decir, para hacer cuerdas, como en la imagen que vemos aquí, que son totalmente de asbesto, y que además, al ser materiales muy resistentes, les digo, pues tuvieron un valor importante. Aquí tenemos el caso ya de esta fibra utilizada más en cuestiones de tipo textil. Aquí, por ejemplo, tenemos un anuncio de unas botas, cómo se utilizaban, el precio y lo demás, pero lo que se anunciaba propiamente es la capacidad que tenía de no incendiarse. Entonces, esta ventaja hizo que esta fibra se utilizara o que fuera muy común utilizarla en cortinas, en casa, en mantelería, en cosas como más resistentes, no propiamente en prendas de vestir, pero sí digamos, artículos que en la casa servían. Entonces, era el anuncio que se hacía, se enseñaba el mantel de la casa y una ama de casa se acercaba, los manteles para las mesas, una ama de casa se acercaba y con un encendedor intentaba encender el mantel y el mantel no se incendiaba. Entonces ese era como el anuncio, ¿no? Como lo que se vendía, el que tú podías tener en casa objetos de este material que no se incendiaban, lo que te daba de alguna manera garantía de que, bueno, pues todo estaba bien en casa. También se utilizaron, vean, estas botas pues de vestir, esas no son para incendio, eran propiamente de vestir. Y bueno, aquí tenemos algunas de las fibras. Siempre el amianto es difícil de ponerle otro color, entonces siempre se procesa como tal la fibra. Y además de utilizarla en estos objetos, les decía, también se utilizaron, incluso se llegaron a utilizar en cigarrillos. Entonces era pues esta partecita que tiene el cigarro, que es como el que evita estar en contacto directo como tal con el tabaco. Entonces, todo este proceso que vemos nosotros aquí, esta fibra finalmente se ha descubierto a lo largo de los años que es una fibra cancerígena, es decir, produce cáncer en los pulmones. La razón es que estas fibras vuelan en el medio ambiente
a la hora de que se respiran, penetran en los pulmones, viajan por todos los alveolos hasta llegar a los alveolos, es decir, viajan por todos los conductos hasta llegar a los alveolos, que son como las pequeñas, como pequeños árboles que tenemos en los pulmones, y se clavan ahí. El problema al clavarse es que generan una herida, y cuando hay una constante exposición, incluso ni constante, o sea, puede ser que en un respiro entren y estas se fijan en los pulmones, y al paso de los años generan esta enfermedad pues terrible, amiantosis de hecho le llaman, que al final pues se descubrió que era cáncer. Entonces hubo muchas empresas, sobre todo al inicio del siglo pasado, es decir, en 1900, cuando esta fibra era de consumo masivo y se consumía en todos, sobre todo en Europa. Aquí en México, en América, los grandes yacimientos están en Canadá, entonces en Canadá pues se consumía como tal, y el resultado fue que a lo largo del tiempo pues hubo grandes impactos en la salud. Hoy en día, más de 60 países a nivel mundial se ha prohibido el amianto. Recientemente en países de América, en Colombia, en México ya está por ahí en la corte, ya hay por ahí un debate en esta situación, y seguramente pues ya su uso es muy restringido. En México, por ejemplo, en la zona de Barrientos estaba la empresa que se llamaba Asbestos Mexicanos, y toda esa zona de Barrientos hay mucha enfermedad de cáncer de pulmón, pero el resultado es ese. Entonces es una situación que, bueno, es importante comentarlas, que en 1900, no me recuerdo bien la fecha, me parece que es 24, se registra el primer caso que se lleva a la corte y que se demuestra que murió por amianto, es decir, por respirar estas fibras. Y es hasta 2005, imagínense, o sea, casi un siglo después, cuando en Estados Unidos se prohíbe el uso del amianto. Y a partir de ahí, pues bueno, se ha generalizado y hoy en día es una fibra que no se consume. Imagínense lo peligroso que es, y en algún momento fue lo que se utilizaba en los cigarrillos para evitar estar en contacto con el tabaco, cuando el amianto que se utilizaba para evitarlo era muchísimo más agresivo, pero pues se fumaba o sea, no se fumaba el amianto, pero el amianto se utilizaba para proteger el paso del tabaco sobre él. Entonces era terrible, porque de alguna manera, en forma directa, pues estaba consumiendo. Entonces, bueno, pero todo este debate lleva un siglo. Hoy, de hecho, lo conveniente es no estar cerca de las fibras de asbesto. Y bueno, esos son por un lado. Otros hilos minerales que tenemos son los hilos que son propiamente de oro y de plata. También, por supuesto, hay de cobre. De hecho, puede haber hilos de muchos materiales, porque ciertos materiales que están en la tabla periódica son dúctiles, o tienen ciertas características, maleables, dúctiles, buenos conductores de electricidad, etcétera. Pero a nosotros nos interesa la propiedad de ductibilidad, porque esto significa que se pueden ir estirando tanto hasta que se hacen tan delgaditos como un hilo. Entonces, al tener esta propiedad, son fácilmente utilizables en las prendas. Hoy en día pues no son tan comunes, obviamente. Los materiales que primero se utilizaron fueron el oro y la plata, aunque también el cobre y algunos otros materiales se pueden utilizar. En el primer momento en el que se utilizaron fue en épocas del barroco. El barroco es un movimiento que surge en Italia y que se extiende en toda Europa, y que por esta cuestión de la colonización pues llega a América y algunas otras partes del mundo, pero básicamente pues se utilizaba para adornar las prendas. Este movimiento, aquí vemos por ejemplo este maravilloso atuendo, es parte de este movimiento, es decir, son los vestuarios que se utilizaban en ese momento, esta especie de
como corsets muy ajustados que se llamaban jubones. Entonces los jubones eran un elemento importante en el atuendo de aquel tiempo, y por supuesto pues estas grandes cantidades de tela en forma de capas, a veces de mangas y de vestidos. El barroco en realidad es un movimiento que significa exageración, adorno. Entonces, esta exageración y adorno, que primero pues era como un poco criticado, porque bueno, vean, de 1580 a 1750 son casi 2 siglos. Entonces, en una primera etapa es criticado, en una segunda etapa es pues aceptado, y bueno, viene su decadencia. Pero en todo este proceso impacta a todos los órdenes, es decir, impacta a la pintura, a la música, a la escultura, a la arquitectura e incluso a la literatura. De hecho, aquí en México, Sor Juana Inés de la Cruz corresponde a este periodo. O sea, la forma de escritura es justamente mucho adorno, algo que se conoce como culteranismo, porque se utilizan muchos adornos a la hora de expresarse, y se refleja, pues bueno, de esa manera en la poesía o en la literatura en general. En el caso de la pintura es el movimiento, o sea, es decir, esculturas con mucho movimiento, con mucho dinamismo, corresponden a este periodo del barroco. En el caso de la política, digamos, el fenómeno que se estaba dando es que la seda viaja por todo Oriente, llega a Italia, y en un principio no era tan bien visto porque, bueno, recuerden que después, o sea, antes a todo este periodo está el movimiento que conocemos como Edad Media. Estamos a fines de la Edad Media, ya concluyó la Edad Media, ya vino ese renacimiento y luego viene este otro periodo. Pero el mundo está cambiando, es decir, cambió una lógica de vida que duró durante siglos y que ahora propone y tiene nuevas ideas, nuevos cuestionamientos que van a llegar a su máximo momento en el periodo de la Ilustración, que justamente coincide con el final de este movimiento. Entonces, y que va a dar paso a otro movimiento que vamos a conocer como neoclasicismo. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que la necesidad de utilizar estos adornos es justamente por la época en la que se está viviendo. Aquí, por ejemplo, vemos este extraordinario atuendo bordado totalmente con hilos de plata, que es una forma común de reflejar esa idea de exageración y todo esto que sucede en este momento. También en este periodo es muy importante la lucha que existe entre católicos y protestantes en Europa, que va a hacer que de alguna manera pues Europa se divida, y bueno, esta forma de vestir va a predominar durante todavía algún tiempo, hasta que esta crisis política y económica en la que entra Europa concluya finalmente ya con el surgimiento y posicionamiento de la revolución industrial, lo que va a significar que el capitalismo, el dinero, pues va a quedar como una forma de vida social, económica y política que prevalece hasta nuestros días. Y al pasar esto, el capitalismo a lo que le da valor es a los metales preciosos. Entonces estamos viendo aquí estos diseños que, como ustedes se dan cuenta, están exageradamente bordados, y los hilos que se utilizan son de oro o de plata. Entonces, imagínense un vestido de esos, pues pesaba entre unos 40 y 50 kilos, o sea, eran vestidos muy pesados, y por supuesto solo los podía utilizar la realeza. No eran propios de las mujeres, los hombres vestían de la misma forma. Ellos eran los que lucían las piernas con estas medias de seda que se utilizaban, llamadas calzas, y bueno, esta especie de falda bombacha, que en realidad eran los como tal calzones, que bueno, con el paso del tiempo se transformaron, pero esta forma de vestir, de adornar, de exagerar, pues era propio de las dos, hombres y mujeres. Y bueno, después de pasar todo este tiempo, esta crisis, transformar la moda, vamos a ver hoy en día cómo se utilizan o qué aplicaciones tienen estos hilos. Estos hilos en realidad, por ejemplo, ahora se encuentran como en esta forma, son como unos pequeños, hagan de cuenta, resortitos que están bien delgaditos, y así se presentan como continuos. Entonces, estos hilos sí son utilizados en la actualidad. En México se utilizan
utilizan en todo lo que tiene que ver con la bandera, con los símbolos patrios y con la banda presidencial. Aquí vemos algunos ejemplos. Estos productos, digamos, símbolos, incluso la bandera, se producen en las fábricas que están aquí en la Ciudad de México, del lado por el sur, allá por cerca de Xochimilco, por Periférico, digamos, pero cerca de esta zona. Pues es una enorme fábrica que hacen todo el proceso desde teñir la tela, pues cortarla, armar, etcétera. Y los bordados que llevan los escudos, pues son regularmente bordados con estos materiales. Obviamente no todos, las banderas monumentales que nosotros vemos son pintadas, pero las que son de escritorio, las bandas presidenciales o elementos importantes que a veces se requiere en escudo para reuniones internacionales, se bordan totalmente a mano y estos hilos de oro se utilizan en ellos. De hecho, estos hilos se fabrican en Francia, vienen desde Francia, de esta zona. También se utilizan en algunos trajes de charro, obviamente de pues personas importantes, no lo vamos a ver en cualquier traje de charro, sino seguramente en personalidades como tenemos aquí a él, Vicente Fernández, que seguramente cuando tiene algún evento importante, pues seguramente esos hilos que utilizan para hacer esos bordados, pues seguramente son hilos que son de oro o de plata. Sin embargo, tenemos otros usos. Los hilos hoy tienen mucho valor porque reflejan de alguna manera pues ese gusto y deseo que tenemos por lo brilloso, de repente se va como una moda, etcétera, pero siempre está presente. De hecho, se utilizan ya con mucha fuerza en la década de los 80s y a partir de la década de los 80s a hoy en día son intermitentes, es decir, de repente vemos telas que son muy brillosas, que tienen muchos hilitos metálicos, de repente desaparecen, pero pasan algunos años y los volvemos a ver. Entonces es intermitente su uso. Sí se utilizan para bordar, por supuesto, en estas máquinas bordadoras gigantes, pero incluso se podrían utilizar en una máquina común, pero requieren una aguja de un ojillo un poquito más grande. Básicamente se utilizan en todo lo que tiene que ver con pasamanería, con galones, con estos agremanes, que son elementos de adorno que se utilizan en forma adicional sobre una prenda. Y que bueno, no en todo el mundo se utiliza, pero depende de lo que se haga, se pueden utilizar. Pues regularmente hoy en día para festivales, para situaciones especiales, para trajes, como en este caso carnavales, cosas así, es como se utilizan hoy en día. No se utilizan para adornar como tal una prenda, al menos que sean parte de la propia tela. No hoy en día, no están de moda, sin embargo se utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, todavía todos los atuendos que se utilizan en la liturgia católica todavía tienen estos elementos, entonces todo esto se sigue utilizando ahí. Ahora, existen hilos metálicos y metalizados. ¿Cuál es la diferencia? Los hilos metálicos son propiamente hilos que son del metal al que corresponden, es decir, hilos de oro o hilo de plata o hilo de bronce, o incluso hay algunas combinaciones y también existen algunos hilos con esta combinación. Sin embargo, están también los hilos metalizados. Los hilos metalizados significa que sobre una base de metal, pueden ser dos casos, sobre una base de metal se le aplica una capita como de plástico de color y esto hace que el reflejo del metal más el color pueda tener diferentes tonalidades. Pero también pudiera ser el caso que una base de poliéster o de algodón, es decir, un hilo de poliéster o de algodón, se recubra con estos materiales y eso haga que tengan brillo. Entonces, hay diferentes formas de darle ese brillo metálico a los hilos que más tarde van a formar pues las telas.
Estos hilos metálicos se pueden utilizar indistintamente en la trama y la urdimbre. La trama son los hilos que son, digamos, en forma vertical y la trama es en forma horizontal. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se tejen los hilos. Pero en general los hilos pues pueden adaptarse a cualquier situación. Obviamente el efecto de tejerlos de un lado o de otro puede ser diferente. Les decía, se pueden utilizar para máquinas para bordar sin ningún problema. De hecho, hay bordadoras que son utilizadas y que su plus es que manejan estos hilos de bordar sin ningún problema. Entonces bordan, todo lo que bordan lo bordan de color metálico. Y bueno, también pues está muy bien porque de repente todo esto se pone de moda. Y pues bueno, en general estos hilos reflejan la luz del metal como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, alguna tela que como tal es una tela que tiene alguno de estos materiales, o puede ser que estén a manera de galones, en este caso flecos, que se pueden utilizar en alguna prenda o en algún atuendo en especial. ¿Qué más les quiero comentar? Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos para que ustedes vean que no solamente el hilo como tal sirve para bordar, sino que aplicado en la industria del vestido puede tener muchas aplicaciones y finalmente lo podemos ver directamente en las prendas. Ahora, a estos hilos a veces se les conoce como hilos lurex, y en realidad el lurex es la marca registrada, es como por ejemplo licra y elastano, o sea, es elastano, solo que la marca que lo registra le pone como nombre licra y se generaliza como si ese fuera su nombre, pero en realidad licra es el nombre que le pone la marca. Sucede lo mismo con el hilo lurex. Lurex no quiere decir que sea el hilo metalizado, es la marca que le pone al hilo metalizado, y ahora como que se generaliza y todos los hilos de bordar son lurex, son de marca lurex, pues no, hay muchas empresas que los fabrican y el resultado de estos hilos pues puede ser aplicado en diversidad de cosas y no propiamente son hilos de la marca lurex, pero bueno, ahí como dato. Entonces lurex pues es una marca registrada, regularmente son hilos pues de aluminio recubiertos, como les comentaba, con una capa transparente de plástico, y bueno, en general el brillo se debe a la luz que reflejan, y bueno, ya aplicados en las prendas pues se ven así, o sea, prendas que realmente son brillosas sin que en realidad tengan elementos adicionales que hayan sido bordados. Y bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos ahora el hilo glitter. Glitter es un hilo que es de efectos más brillantes, y hagan de cuenta que tiene como un holograma puesto. Entonces esta técnica también se ha utilizado ya en varias telas de colocar como estas capas de plástico, porque en este caso propiamente no son como tal metalizados, sin embargo dan esa apariencia, entonces también están como dentro de esta clasificación. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de telas en las que ustedes pueden ver ese brillo y ya dentro de la tela como tal. Y bueno, pues en general, chicas, esta sería nuestra presentación del día de hoy, en la que hicimos un recorrido sobre cuáles son las fibras minerales básicamente, y cómo estas fibras minerales son básicamente pues dos. Tenemos por un lado el amianto, que ya vimos que es una fibra no muy recomendable, aunque fue muy utilizada en el siglo pasado, y por otro lado tenemos los hilos metálicos o metalizados, que se adaptan muy bien a las diferentes formas de telas que tenemos hoy en día y que por supuesto les dan un brillo y un lustre muy especial, además de que también se pueden utilizar para bordar directamente cualquier detalle pues en las prendas. Bueno, espero que les haya quedado claro esta clase y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.